La película de Bardo, el subtítulo de la película es... No la quiero cagar. Sí, Bardo... Falsa crónica de unas cuantas verdades. O sea, la neta la película está muy buena, obviamente no te la quiero spoilear, pero trata mucho sobre... Pues cómo la vida es una colección realmente de eventos aleatorios. O sea, la narrativa que tú le inventas a tu vida es un sesgo que tú tienes como ser humano de contarte una historia. Pero nadie te garantiza que las cosas pasan porque tú crees que pasaron de esa manera. Es interesante. Hay un sesgo, perdón que te interrumpa, que se llama Dale. hindsight bias. Que el hindsight bias es voltear a ver el camino de tu pasado y contarle una narrativa. Sí. Y es un sesgo narrativo, es un encuadre que tú le estás inventando. Las cosas no necesariamente tienen que tener un sentido, o sea. ¿Qué opinas en cuanto a... He hablado de esto mucho recientemente con gente cercana y es muy relevante. O sea, incluso ahorita que dijiste algo de... Hay muchos caminitos para llegar al mismo lugar. Uh-huh. ¿Qué opinas? O sea, en cuanto al determinismo, pues. O sea, ¿ibas a llegar ahí como quiera? ¿O tus acciones te hicieron... O sea, tu propio libre albedrío, ¿lo dije bien? Sí, albedrío. ¿Te llevó ahí o había algo ya determinista que te llevó a ese lugar? De cualquier manera que lo ibas a hacer, te iba a llegar ahí. Yo creo que es un... Yo antes era muy adepto a la idea del determinismo duro en el sentido de decir, bueno, pues yo creo que todo es calculable y si tienes la suficiente información y variables puedes determinar en qué estado vas a estar exactamente en tu vida y qué decisión vas a tomar. Pero he platicado con gente, especialmente con los Rusarín, que ellos defienden más la idea de que, bueno, sí existe un cierto un determinismo suave que te cierra ciertas posibilidades, pero hay cosas que escapan la capacidad computable y más que determinar una acción, determina una rama de posibilidades en las que algo aleatorio. Y si nos vamos al tema de mecánica cuántica, o sea, vamos a darnos cuenta que las partículas subatómicas son probabilísticas. Entonces, bajo ese sustento, creo que el argumento determinista duro se empieza a caer un poco. Había algo interesante, es un poco como silly, pero que te quería contar y saber cuál era tu opinión, porque es relacionado. Estábamos jugando Mario Party el otro día y unos amigos. Ok. Y me puse y había uno que estaba hable y hable que no, yo soy un estratega y les gané. Y yo, en realidad es porque es un gran estratega que nos ganó. Pues es Mario Party, ¿no? Sí. O, al final de cuentas, esto es lo que yo dije. Y tú que eres científico computacional también, creo que vas a entender lo que quiero decir. Una computadora, no, me imagino que has escuchado el concepto de que una computadora no puede realmente generar un número aleatorio. Sí. Es una función matemática que modela ese sentido aleatorio y te arroja un número, pero es determinista. O sea, tú le das un seed, no sé cómo se dice en español, pero le das un seed. Sí, es algo calculable. Ajá, exactamente. Entonces, ¿qué significa esto? Si eso es verdad, que sí es verdad, digo, todos los computadores lo saben. ¿Qué significa esto? Que si tú estás jugando Mario Party y la computadora ya tiene un modelo de números que te va a arrojar, digamos que en teoría tú, los siguientes 200 números del dado que vas a arrojar tú en Mario Party ya están determinados, porque es una función determinista, ¿no? Pero pues esa función determinista puede depender de un timestamp, que ahí le metes ese elemento aleatorio en el sentido de que pues no sabes cuándo las aplicará. O sea, pero no importa cuándo le piques. O sea, al final de cuentas el número iba a ser el mismo número. Si le picas hoy o ahorita o en 10 minutos. No, pero si el randomness depende del timestamp en el que se le oprime el botón, cambiaría. Pero bueno, eso el programador tuvo que haberlo... Pensado, claro. Pensado. Sí. Y ahora, bueno, ¿qué le agrega eso al juego? O sea, si tú eres el programador de Mario Party, ¿por qué irías tan lejos como para hacer eso? Ah, no, yo sí. Pues alguien va a ganar y te da igual. O sea, alguien va a ganar. ¿Y qué le agrega al juego para que no sea meterle más determinista? capas para que se sienta más random. Pero sí, digo, tú como usuario no te darías cuenta de que si eso está pasando, ¿no? Pero bueno, asumamos que no se preocuparon por eso y que si todos los rolos, o sea, cuando rolas el dado ya están decididos los siguientes 100. Digo, no de manera así como, o sea... A ver, pero no todo lo de Mario Party se trata sobre lo que te dice el dado, ¿no? Eso es lo que yo... Ahí están los minijuegos, están lo de las monedas. Pero bueno, eso ya es una analogía muy... Como la vida, hay un hilo muy fuerte
que es esa función que ya es determinista y tú le puedes intentar influenciar ese hilo muy fuerte mediante los minigames, etcétera. Pero bueno, el punto que quería hacer era, la computadora realmente no puede generar números aleatorios. Entonces, ¿está ya definido quién va a ganar o no está definido quién va a ganar en Mario Party? Hay una influencia muy fuerte, güey, de hecho... ¿Estás de acuerdo que sí hay? Güey, o sea, hace no mucho, en mis notas de Google, también justamente estaba pensando en Mario Party, güey. Y puse, la vida es un juego de Mario Party, o sea, Güey, es lo que iba a decir. esa misma idea. Y se lo estaba platicando a mi amigo, dijo, así es la vida. El 7 de marzo del 2022, puse, la vida es un juego de Mario Party, sí. Porque eventualmente puede hacer todas las cosas bien y hay este factor, pues no random, pero es este factor o esta agenda de la vida que hace que no te favorezcan las cosas. O sea, pues es como el póker también, el Texas Hold'em es muy similar, güey. Tú puedes tener cierta mano, la juegas muy bien, o tienes una mano muy culera y no la vas a poder jugar, o sea, es este balance entre suerte y mérito. Sí. Y el Mario Party es eso, el póker es eso, la vida también es eso. La vida es Mario Party. La vida es un juego de Mario Party. Y ahora, si te vas a un nivel más profundo, ahora está la hipótesis de la simulación de Nick Bostrom de Oxford, o sea, tú la sabes, yo la escuché en este podcast alguna vez, no recuerdo con quién, ¿sabes? ¿Sí sabes de qué hablo? Sí. Que dice, estamos en una... Básicamente, no quiero explicar eso, pero a lo que voy es, si él, o sea, él especula, bueno, él concluye que estamos ya en una simulación, estamos al medio del nido de simulaciones, ¿no? Si lo dije, si es lo que dices. Yo como tengo entendido es que si el ser humano es capaz de generar una simulación de una realidad creíble, seguramente nosotros estamos en medio de todo ese camino. Esa es la conclusión del paper, ¿no? De la hipótesis de la simulación. Nunca he leído el paper el oficial, solamente... Yo tampoco, pero sí. He leído del tema y he escuchado el tema. Pero ahora, si estamos en una simulación y una máquina no puede realmente darte números aleatorios, entonces, ¿qué implica eso? Que la vida ya es totalmente determinista. Si estamos en una simulación, en una computadora... Ahora, eso es asumiendo que la computadora que corre la simulación es igual a las computadoras que entendemos nosotros en nuestro mundo. Pero si esa computadora realmente no puede hacer números aleatorios, nada más es una función determinista, entonces todo en la vida ya está definido. Sí, que se pueda traducir a que si solucionamos la mecánica cuántica a un sistema determinista, pues seguramente la vida es un sistema determinista, ¿no? Porque todavía le apuestas a este factor de aleatoriedad que existe en la malla de la mecánica cuántica, pero puede ser una ventana de incapacidad de cálculo o una ventana de lo que tú quieras. Si llegamos a encontrar un determinismo en el elemento más elemental, valga la redundancia, de donde nos desenvolvemos, pues seguramente vivimos en un mundo determinista, pero independientemente de que si vivimos en un mundo determinista, pues qué diferencia hace para nosotros. O sea, si ni siquiera podemos entender el determinismo duro, porque nuestra cabeza no es suficientemente poderosa para dimensionar o comprender todas las variables que constituyen este determinismo, pues para nosotros no es tan importante. Sí, no cambia el juego para nosotros. Pero... Para nosotros no cambia el juego. Y creo que esa es la conclusión del paper, es a pesar, sí, aunque esto fuera verdad, o sea, no cambia mucho, o sea, no, sí. Personalmente no, o sea, no cambia nada en teoría. O sea, si tú metes en un juego que tú creas a un personaje y al cerebro del personaje, si le queremos llamar así, no lo dotas de la capacidad de entender la totalidad del juego, pues siempre va... Sí. Para este personaje va a ser pues algo incomprendible, vaya. Sí. O sea, te va a dar la ilusión de que no es determinista, porque para él dentro de su cabeza no lo es. Sí, luego platicó con un amigo y también me dio una idea de... Hay un algoritmo donde tú puedes también, por ejemplo, en el ejemplo del Mario Party, que es similar a lo que dijiste de las timestamps, es si hay maneras de combatir ese determinismo. Por ejemplo, lo que tú dijiste también es válido, pero lo que me dijo es de que imagínate que cada juego, cada minigame, en base a los lugares del minigame, le cambias el seed al algoritmo random de la computadora. O sea, en base a una heurística de que si yo quedé en primero, eso va a afectar el seed de mi dado. Y el segundo, el tercero. Entonces eso ya cambia el rumbo del juego en base a un input externo, que es el resultado del minigame.
Entonces ya rompes o sea, ese determinismo que dijimos desde el principio. Si todo está determinado los siguientes 100, pues ya puedes tú influenciar eso, ¿no? Digo, pero sigue siendo determinista. Pues no, porque sigues cambiando el seed cada vez. Pero sigue siendo determinista. Si tienes todas las variables, vas a poder eventualmente... Pero la variable de quién ganó el juego, esa no es eso es un input externo. Es exógeno al proceso de Mario Party. O sea, yo puedo perder o ganar el minigame en base a mi habilidad de ganar o no el minigame. Sí, pero ahí habría que ver qué impacto tiene el resultado del minigame en la variable aleatoria. Por eso digo, si tú defines ese... Sí, digo, no sé, es un tema raro porque como que me quedé pensando mucho en el Mario Party y qué chido que ya tenías tú una nota del tema. Tanto el póker como el Mario Party siento que encapsula muy bien la vida porque también pues, te puede tocar una mano muy culera en el póker y ganas un pot gigantesco blofeando o porque te salió, si tienes un 2-7 y te sale 7-7-7 en el flop, pues bueno, carnal. Sí, digo, bueno, ahora... Yo creo que eso es el póker tradicional. Digo, tú hablamos alguna vez del Texas, pero bueno, incluso hablando solo de Texas, tú y yo hablamos un poco en Nueva York de Daniel Negreanu, que hizo un podcast con Lex Friedman es un jugador de póker profesional y él explica que el póker ha cambiado mucho el póker profesional ha cambiado mucho en los últimos 5 años y muy similar a lo que yo expliqué hace rato de las finanzas sistemáticas, de las inversiones sistemáticas, de manera que un grupo de científicos entró al juego del póker y crearon un sistema que se llama GTO, Game Theory Optimal. ¿Lo has escuchado? Sí. Y eso es la misma idea. Son simuladores, tienen un optimizer que te dice básicamente, el simulador te dice cuál es la jugada óptima en base a ciertos parámetros. Entonces ya se convirtió, digo, es 100% quant el póker ahora. Digo, los jugadores jóvenes que tienen mucho éxito hoy en día, es gente que se la pasa en el simulador y están practicando. Ya cuando estás en el juego, obviamente no puedes usar el simulador. Pero es un balance de los dos, porque o sea, la idea es que si tú partes, o sea, y lo que explicaba Negreanu en el podcast era que tú tienes que jugar, o no, hace poquito hay un video, hay una serie de videos en YouTube en donde Negreanu se mete un torneo y el güey documenta todas sus manos y te las va narrando. Y el güey dice que empieza jugando óptimamente y luego conforme va avanzando empieza a notar ciertas vulnerabilidades en jugadores que las explota mediante un ajuste en ese óptimo. Entonces tú partes jugando en esta manera en donde en teoría no eres explotable y ya si ves debilidades en otros jugadores pues empieza a ajustar un poquito tu juego para sacar ventaja. Sí, digo, pero sí, definitivamente sí, o sea, es un híbrido definitivamente entre discrecionario y sistemático o cuantitativo, pero se me hizo muy interesante ese paralelo en cuanto a ya hasta el póker ya es, o sea, sistemático en cierto modo, ¿no? Pues el ajedrez también. Yo no sé mucho de ajedrez, pero sí me imagino. Pues en ajedrez la gran mayoría de las primeras, no sé si 5 o 10 movidas son pura teoría, güey. Y hace mucha diferencia en un jugador el saberse la teoría. O sea, lo interesante ahorita en el ajedrez acaba siendo la parte de en medio, porque toda la parte del principio está estudiada y toda la parte del final está estudiada. Desde que quedan ya una reina y una torre contra un alfil y un caballo, por ejemplo, ese tipo de juegos ya está bien estudiado. Entonces el beginning y el endgame son pura teoría. Si tú sabes teoría no hay quien te gane porque pues ya tienes el camino óptimo hacia la victoria si tú estás en ventaja. Pero en medio pues ahora sí, uno no te da la cabeza para aprenderte tanta teoría y dos, hay veces donde entras a configuraciones que nunca se han hecho. Sí, digo... Sí, yo te digo, no sé mucho de ajedrez, pero... O sea, ahorita lo que está pasando en ajedrez es que en el ajedrez clásico, que es el ajedrez que tiene un límite de tiempo muy extenso, los juegos entre los jugadores con mayor nivel tienden al empate, porque es mucha teoría y es mucha... Pues sí, es mucha teoría, vaya. Entonces no se equivocan. Lo interesante ahorita son los juegos de Blitz, que muchos dicen que es el ajedrez más puro porque depende mucho más en la intuición, o sea, no te da la cabeza para ¿Blitz qué es Blitz? Blitz es... juegos en donde el límite de tiempo son 3 minutos. Para hacer un movimiento. Blitz, perdón, en Blitz son 3 minutos en todo el juego. ¿Todo el juego? Todo el juego son 3 minutos con incrementos de 3 segundos por movida. O sea, es una movida, te suben 3 segundos. Okay. Y Rapid son como 15 minutos. Entonces, esos juegos son a mí los que más interesantes se me hacen. Porque, por ejemplo, la última final del mundo del ajedrez, que fue de Magnus Carlsen contra Fabiano Caruana, empataron todos los juegos. O sea, 12 empates seguidos. 12. Y fueron a un desempate
en Blitz y Magnus Carlsen acabó ganando Wow. la corona. Y de hecho Magnus Carlsen tiene un podcast con Lex Friedman que también está bien chingón. Y de hecho hablan, en el de Negreanu hablan de Magnus Carlsen. Y ahí mencionan que a Carlsen no le gustaba mucho la idea de la final del campeonato mundial de ajedrez porque él decía que el sample era muy poco. Pequeño. Ajá. Y ahí no demuestra realmente quién es el mejor jugador. Sí, creo que vi ese clip y luego Lex argumenta que eso es lo que hace emocionante a los deportes, que el sample sea tan pequeño, pues eso es lo que, si tú juegas Sí, pero 1000 juegos. Sí, pero tú como atleta dices, chinga tu madre, güey. No, sí, O sea, no es, no es factible. Y yo sé que dices, es como, por ejemplo, la carrera que me ganaste, pues yo o sea, pues la muestra es muy baja, güey. No, es o sea, de 100, ¿cuántos sí. te ganan? Pues yo creo que me ganas unas 20, güey. Ok. O sea, fue una anomalía. Sí, fue una anomalía. No, sí vi ese podcast y lo habíamos comentado. Y ese comentario se me quedó muy grabado, lo de la muestra. Sí. Y luego te vas a 1000 cosas de MMA, que hay muchos problemas ahorita con los jueces. No, MMA, por ejemplo, pues es que el MMA es el último, el ultimate. puncher's chance es algo que por más que estés preparado, pero si te conectan bien. Eso o sea, es lo que hace Penn lo emocionante. noquearon en Hawái en una calle, güey. ¿A quién? A BJ Penn. Un Neta. vato random lo noqueó en una calle, ¿no viste ese video? No. Un güey se peleó con un vato afuera de un bar y lo noqueó. Pero bueno, yo estaba pensando en cuanto hay una crisis de los jueces en las artes marciales mixtas profesionales. Y yo tengo entendido que son nada más 3 jueces. El Sal Diamato está en Sal todos D'Amato, los pinches eventos. ¿Cómo se llama el otro? Doug Carol Helwani habla mucho de él. Douglas Crosby. Que tuvo muchos problemas. En la de Paddy Pimblett dio un puntaje muy dudoso. El mismo fin de semana hizo un en Bellator que o sea, su score para esa pelea fue 50-45 para el que perdió, güey. Ya. Pues ¿No viste a Paddy eso? Pimblett en el empate le dio un 30-27, ¿no? Neta. No, le dio 28-29, yo creo. No, pero hubo uno, híjole, no voy a recordar en qué pelea. Creo que sí fue en la de Paddy Pimblett. No, sí fue Pimblett. Sí pero alguien le dio un 30-27 a Paddy, sí, que es una mamada que fue le dio. Crosby, yo creo. Douglas Crosby. Sí, ¿no? O sea, Y te digo, ese mismo fin de semana venía él volando de otro evento de Bellator. De Bellator. Ah, sí, he visto que Danny era Sabatello. Sabatello. Sí. Que critica que van de un lado del país a otro, ¿no? Fue la de Pimblett. Fue Sabatello y luego Pimblett. Sí. Y Sabatello perdió. Perdió por decisión. Y Douglas Crosby le dio un 50-45 a favor de Sabatello, güey. Una pelea que perdió Sabatello. Sí, qué mamada. No puede ser. Bueno, esa pelea yo no la vi. Yo tampoco, pero lo sé por Helwani. Sí. O sea, Helwani es el que hizo todo el reportaje. Sí. En cuanto a eso, ¿no? Pero bueno, ahora lo que iba es, toda la gente está discutiendo cómo se arregla el problema. Es muy difícil arreglarlo. Yo creo que no es tan difícil arreglarlo, güey. Bueno, hay diferentes maneras, pero... siento que es muy... O sea, si haces un algoritmo que... ¿Qué es lo que tú crees que es la solución? Yo este creo es un gran tema. Yo creo que tienes que primero enumerar las variables y luego ponderar su peso. Las variables siendo, pues, cuántos strikes dieron, cuántos significant strikes dieron, cuántos takedowns hicieron, qué tanto de control de octágono tiene. Todas esas variables primero las enumeras y después las ponderas. ¿Y cómo defines el peso? Ya es un deporte, o sea, ¿cómo defines el peso? Tienes que juntarte con los expertos a definir. Ahorita el primer criterio es el daño que le haces tú. Sí. O sea, puede ser que si tú diste un golpe y hizo más daño que 10 golpes, vale más el un golpe. Pero eso lo puedes medir, güey. O sea, puedes medir todo eso. ¿Qué tan fuerte fue el golpe? Sí. O sea, podrías medir qué tan rápido fue el puño. Pero ya necesitas gadgets. Pues no sé si gadgets. Siento que la misma cámara lo puede... Hay un juez en Twitter. ¿Cómo se llama ese juez? No conozco. De peleas de MMA. Entonces, ¿tú crees que es ponderar las diferentes rubros en cuanto a striking, según yo es un algoritmo en Twitter. Estás hablando de Verdict. Sí, no, sí es Verdict. Pero Verdict es como un crowdsourcing de scores. No, según yo sí analiza... No sé si sea Verdict. Verdict es una app donde todos los fans se pueden meter a poner sus scores de la pelea en tiempo real y al final hacen un promedio y te la muestran, ¿no? ¿Cómo se llama Verdict? ¿Qué? Verdict MMA. Pero no creo que sea de lo que estás hablando, la verdad. Quizás sí, güey, sí me suena un poco familiar. Y es interesante porque luego te ponen al final de cuentas si el Verdict score fue acorde a los temas. Verdict MMA. No me sale, güey. No sé si está en Twitter, Sí, a mí Ahí está. A Verdict.
Sí, sí, es este el que estoy Pero mira, hablando. ahí van a poner la pelea de Paddy, por ejemplo. Exactamente. Este es súper, me parece, es data, pues datos puros, ¿no? De Esto, miles y miles de personas. este número es por votos de la gente. Sí, o sea, este fue un 10-9, ¿Sí? 9-10 y 10-9. Sí, estos votos de la gente, crowdsourcing. O sea, ninguna For gente. real time change your fire predictions and load. Tú te metes a la app en tu iPhone y pones tu score. Cualquier persona puede hacerlo. Y pues son miles y miles de personas y ya, digo, o sea, en teoría el promedio debe ser atinado, ¿no? No, pero bueno, Todo depende de quién. aquí se Ajá. cae, aquí caes mucho en quién es el más Pero bueno, popular. este es un 29-28, que en mi opinión fue el resultado correcto, ¿no? ¿O tú qué opinas? Yo también le daba 29-28 a Jared Gordon. Cuando ya juntas el promedio de tantas personas. Pero bueno, es que quién sabe, güey, porque luego también puedes caer en... Puedes caer en favorecer a alguien que Sí. se vea más morro. En Pero favorecer bueno, ¿a quién vas a favorecer más que a Paddy Pimblett? Bueno, aquí Paddy Pimblett, su opinión popular ha bajado mucho en los Con lo de últimos Hello Bunny. meses, sí. Sí. Y fue justo antes de esta pelea, sí, sí estoy de acuerdo. Pero bueno, ahora, en base a esto, a mí se me ocurrió, la solución de los jueces de MMA es agregar más jueces. Muchos más jueces. Ahorita hay 3 jueces. Sí, sería agregar más jueces Si y lo le que, pones hacen, 20 jueces, y lo que hacen ¿qué otros pasaría? deportes es descartar a los outliers. Pues no sé si los descartas, pero si tú pones 20 jueces en lugar de 3 o 10, No, descartas, mejora el descartas sistema. a los outliers. O sea, por ejemplo, en el freestyle así le hacen, güey. Tienes jueces y las opiniones, tanto el extremo superior y el extremo inferior los descartas. Son 5 jueces y te quedas con el promedio de los 3 de en medio. Sí. Pues sí, se me hace un tema muy interesante los jueces del MMA. Mi idea era agregar más jueces. Creo que tu idea es buena, pero sería muy difícil definir los Sí. pesos de cada rubro. Sí, es un claro, y problema, habría es muy alguien de difícil jiu-jitsu cambiarlo. o de lucha que te diría cosas distintas y el de striking te diría cosas distintas.